de cómo la of iglesia how the church debe de should caminar walk en unidad, in unity. que desgraciadamente en unfortunately, algunas ocasiones at se sometimes, escapa esta unidad, this unity o escapes quizás siempre hay the church. desunidad There's que for no some debe de reason haber. disunity that there shouldn't be, Eso para el poder and that stops de Dios the power para of God moverse from moving en la iglesia. in the church. Lo que más What necesitamos es we need unidad. most is unity. Después de la unidad After viene la unity, espiritualidad, then comes porque con la spirituality, unidad because with unity viene también also comes humillación. humility. No somos arrogantes, no We're not somos arrogant, orgullosos, we're not prideful, sino but nos humillamos we humble ourselves unos con otros. with each other. En esa forma podemos And that tener way, unidad. we can have unity. La razón que no hay The reason unidad a that veces there's por el not unity orgullo, sometimes is because of pride. pero But Pablo nos da 4 principios gives us cómo 4 principles tener of unidad how en to la have iglesia, unity y in the las vamos a church. aprender esta And we're mañana. going to learn it this Vamos a morning. orar Let's primero. pray Padre, en first. el nombre de Jesús, Father, in Jesus' le name, pedimos que usted we ask you guíe toda to palabra que guide sale de mi every boca, word that comes Padre, from my mouth, que Father. Señor me unja Lord, mis that you labios may para anoint hablar my su lips to palabra, speak your word, y que las palabras que and that the salgan de mi words boca that come sean from my mouth exactamente may be lo que usted me ha dado exactly what para you dar have a given la me iglesia, no más to ni menos. give to the church, no more, Padre, no en el nombre de less. Jesús, Father, in unja Jesus' nuestros name, oídos anoint our ears para oír su to hear palabra your word, y luego recibir su and then to palabra receive your word, y luego vivir su and then to palabra, live your word, para que tenga so beneficio that en it may nuestras have a vidas benefit diarias, in our para daily ser lives, también to testimonio also a be otros que a no le testimony conocen a to usted, others who Señor, don't know you, en el Lord. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. En Efesios In 4:3 Ephesians comienza 4:3, Pablo: Paul begins, solícitos a guardar la unidad del endeavoring to Espíritu keep en the el unity vínculo of de the la Spirit paz. in the bond of peace. La fe en Faith cosas ajenas de and Cristo y things la apart cruz from destruyen Christ la and the cross paz, destroy peace, porque promueva la because they autojusticia, o promote sea, la justicia self-righteousness, propia, que quiere decir which means estar lleno del to be Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. De otra manera, Otherwise, o sin ello, or without hay it, there is disensiones dissension y pleitos and arguments entre la iglesia. in the church. Pablo compara la Paul vida compares cristiana the Christian life a un caminar, un to estilo a de walk, vida. a way No of es una life. idea, It's not an idea, sino un estilo de but a vida. way of life. Es algo que somos It's siempre. something that we No lo always are. practicamos, We don't es practice parte it, de nuestra vida. but it's a part of Porque our mucha lives, gente se because many propone people purpose themselves a hacer ciertas to cosas do que certain saben que things son that buenas. they know they're good Este día things. yo voy a Today I'm portarme de going esta to manera o behave de la this way otra. or that way. No, No, no es una it's decisión, not a es decision. lo que It's eres, what you are, lo que somos. what we are, Amamos porque We love Cristo vive en because nosotros Christ lives in y no us, podemos hacer and otra we cosa can't más do que anything amar. else but love. Amar a nuestros enemigos, Love our amar al que enemies, sea. love whoever. Eso es lo que somos. That's who we are. Lo otro lo The other practicamos. we practice. O te voy a amar como I'll quiera, love you. aunque no me caes bien, pero te voy a Even though amar. I don't like you, I'll love you. No, 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 es lo que no, somos. it's who we are. Te amo y ese amor I love you, genuino and that no genuine tiene love diferencia, no se fija has no en difference. lo, It doesn't en lo notice diferente que es la on how persona o different cómo that se person portan is or con how that nosotros. person No, behaves towards us. no, porque los vamos a amar No, de because we're todas going to love maneras. them in any way. Pidiéndole a los hermanos a guardar la unidad del Espíritu, a caminar como es digno Endeavoring to de su keep llamamiento. the unity. Fuimos llamados Okay. a hacer eso. Even as No ye es are que called in one hope of decidimos your hacerlo, calling. It's not that hermanos, we are porque ahora deciding soy cristiano y to tengo que do hacer this. esto. Well, now I'm a No, Christian, I have to do porque this. ahora soy No, cristiano it's y yo because I'm a soy Christian esto. now. I am this. No tengo que, I yo don't soy. have to. I am this.
Pablo continúa Paul explicando continues to este explain caminar this walk. en actitud o comportamiento, attitude or behavior, actitud y acciones. Attitude and actions. Nos da 4 We're given principios 4 que principles deben ser de cada that should be cristiano, for every Christian, versos del 1 al 3. verses 1 to 3. Yo pues preso en el Señor os therefore, ruego the que prisoner of the andéis Lord, como es beseech digno you de la that you walk vocación worthy of the que soy- vocation con que sois wherewith llamados. ye are called. Ser digno de la vocación con que sois llamados. That you walk worthy Se of the refiere vocation a la wherewith ye are norma called, de conducta. refers to the norm of conduct. Es una conducta que es normal It's a porque es lo conduct que that's normal somos. because it's who we are. Vivir en santidad, To live in el creyente holiness, debe andar conforme al believer should Espíritu que se logra uh, solo cuando conform to dependemos the Spirit totalmente that we en depend Cristo y lo totally que on Él in hizo en la Christ and what cruz He did on the y cross, hacer siempre a Él and to el always make objeto Him the de object nuestra fe. of our faith. Con humildad y mansedumbre, con With paciencia, all lowliness and soportándonos meekness, with unos a long-suffering, otros forbearing en one amor. another in love. Ese es el ingrediente That de is the unidad. ingredient of unity. Con humildad, humillándonos, All lowliness y and mansedumbre, con paciencia, meekness, with long-suffering, soportándonos unos a forbearing otros one en another amor. in love. De nuevo, todo Again, esto es all obra of del this Espíritu, is the work lo que of the significa que no Spirit, se puede lograr por nuestra which means propia that we humildad. can't do this out of our La own ayuda del humility. Espíritu nos The llega help of por the nuestra Spirit fe en comes through Cristo our faith y la in cruz. Christ and the cross. 1 Corintios 1 1, 17 y Corinthians 18 dice, 1:17 porque no me and envió 18 Cristo For Christ a did not bautizar, send sino a me predicar to el baptize, Evangelio, but to preach the no en gospel, sabiduría de not in palabras, wisdom para que of no sea words, so hecha that it vana may la not be cruz de made, Cristo. so that the cross Nos of dice Christ may not be claramente que made la in vain. cruz de Cristo debe ser The cross of siempre Christ should el always be énfasis the del mensaje, emphasis of the message, porque la palabra de la Because cruz the es word of the locura cross a los que se is pierden. foolishness to those who perish. Las cosas espirituales no pueden Spiritual ser things discernidas cannot be por discerned personas by inconversas, people who pero are esto no non-believers. importa, la cruz But tiene this que doesn't ser matter. The cross predicada. has to be preached. Pero a los que se But to salvan, those who are es a saved, saber a nosotros, that's la us. cruz es The poder de cross Dios. is the power of God. La cruz es el poder de The Dios cross is the simplemente power of God porque es simply because precisamente it allí is donde precisely toda la there deuda where del all pecado the fue debt of pagada, the sin was paid, dando al Espíritu Santo giving the en Holy quien Spirit, reside el poder, in whom resides libertad de the acción power, para obrar the con freedom to poder work with en power nuestra vida. in our life. Unidad, número Unity uno, is number unidad. one. Unity. Tiene que haber unidad There y has para to be haber unity, unidad and tiene for que there to haber be unity, humillación. there has to be humility, No ser lowliness. orgullosos. Don't be prideful. Versos 4 al Verses 6, 4 Pablo to 6. ahora pone Paul toda now su puts atención all his a la attention gran realidad in the espiritual great que spiritual une a reality todo that cristiano. joins all Christians. Verso 3, solícitos Verse 3, a guardar la unidad endeavoring to del keep the Espíritu unity of the en el Spirit vínculo de in la the bond paz. of peace. El número 1 es Number unidad. 1 is unity. Número 2, Number un 2, cuerpo. One body. El cuerpo de los The creyentes body of the llamados, believers who are called. un cuerpo, la One iglesia body. es el The cuerpo de church is the Cristo. body of Christ. Cristo es la Christ cabeza, is the head. el cuerpo no puede estar The dividido. body can't be El divided. cuerpo de The Cristo body of incluye a Christ los redimidos includes the de redeemed todos los tiempos, of así como all también times, just as asambleas locales the de local creyentes assemblies of cristianos believers, de todas áreas Christians from deben all siempre areas should de always buscar unidad seek unos con unity otros. with each other. Deben ser siempre las verdades y They- valores de la These should iglesia. always be the Una values of the casa church. A dividida house divided sola cae. only falls. No puede haber There división. can't be division. Donde hay división, Where there's no hay division, presencia de there's no Dios. presence Dios of no God. está presente. God is not Esto present. incluye el hogar. This Si estamos includes the divididos home. en el hogar, We're Dios divided no in the está home. allí. God isn't there. Nos estamos engañando a nosotros mismos We're cuando deceiving pensamos que ourselves when we Dios think está about ahí, sí, porque how Dios God está en is todas there, yes, partes. because Pero God is la everywhere, palabra but the nos Word dice que tells us Dios no that existe God donde hay doesn't exist desunidad. where there's disunity.
Tenemos que estar unidos We have to be united en un acuerdo. in one accord. Si somos cristianos, If vamos a we're estar Christians, en we're going to acuerdo. be in agreement. Aleluya. Hallelujah. Por eso la Biblia That's nos why the dice, Bible no te tells us, unas con una persona don't yoke desigual que yourself tú. to somebody who's different than you incrédulo. are, a non-believer, Por esa razón, For porque that no puede haber reason. unidad. because there cannot be unity. Número 3, Number 3, un espíritu. one spirit. Un Espíritu Santo quien One obra Holy siempre Spirit por who medio de works Cristo en la Through cruz. Christ and the cross. Juan 16, 13 John y 14. Pero 16, cuando 13 and viniere 14. aquel, But when el he Espíritu came, de verdad, the Spirit Él of os truth, guiará a he will toda guide verdad, you to porque all no truth, hablará de because sí he will not mismo, speak of sino himself, que hablará but todo he lo will que speak oyere all that he y os hears, hará saber las and will cosas let que you know han de these things venir. that are to come. Él me glorificará. He will glorify me, Describirá a Cristo y lo que which will Cristo describe hizo en la Christ and cruz what he did on the por cross la humanidad for humanity. moribunda, porque tomará de lo Because mío he will y os lo hará from mine saber, and will que let así you know fue cuando that Él se this dio is what happened estas when gran he, verdades. was given El these apóstol great Pablo, truths. Romanos The Apostle Paul, 6:8. Romans 6:8. Y si morimos con Cristo, And if we creemos die que with también Christ, we viviremos also con Él. believe that we will live Solo with him. hay un There espíritu is only que nos one une Spirit como un grupo de who cristianos. unites us as a El group of vivir Christians. en disensión Living in es vivir en dissension contra is del living Espíritu against the Santo, Holy Spirit, porque somos unidos because we are por un united espíritu. by one Spirit, Y el Espíritu es the el Spirit Espíritu is Santo the Holy que nos Spirit. une, which unites us, que nos constriñe which, a estar en and unidad, which en amor. brings us to be in unity and love. En cada creyente In el every mismo believer, poder y persona está The same trabajando. power Pablo and lo person hizo is bien working. claro Paul made en this very clear capítulo 1 y in verso chapter 13, 1, verse en el 13, cual in which esperasteis también you vosotros also que waited escuchasteis la that palabra de you would verdad, hear the word of el truth, evangelio de vuestra the gospel salvación, of our en el salvation, cual in también which desde que also, creísteis from when you fuisteis believed, sellados you con were el sealed Espíritu Santo with the Holy de la Spirit promesa. of the promise. Para eso fuimos That is sellados, why for that reason we were sealed, para unidad, for unity, para amor, for para love, todo lo que el for Espíritu Santo everything es, that the Holy porque Spirit todos because caminamos we en all un walk espíritu in one y ese es Spirit, el Espíritu Santo. and that is Por the eso Holy Spirit. debe de haber unidad. Si no hay That's why unidad, there should be entonces unity. If estamos there's no yendo en unity, contra del then we Espíritu are going Santo. against the Holy Spirit. La promesa que todo promise el que ha that recibido a Everyone who Cristo has como su received Christ Salvador as their Savior ha recibido el has sello del received the Espíritu seal Santo. of the Holy Spirit. Y esta es una And realidad. this is a reality. El número 4, Number 4, una esperanza. one hope. Verso 4 dice, Verse como 4 sois says, también llamados Even as ye a are una called misma esperanza in de one vuestra hope of vocación. your calling. Toda nuestra esperanza All está of en our Cristo hope Jesús is in Christ y lo que Él Jesus hizo por nosotros and en what la he did cruz. for us on the cross. Es nuestra sola It y is única esperanza. He's our one and only hope. Todo tiene So que ver everything con has la to do esperanza que with tenemos the hope de that lo we que have Cristo hizo en la cruz. of what Christ did on the cross. Que no estamos That we no aren't, estamos sirviendo a Cristo en vano, sino que tenemos la esperanza but de we la have promesa the hope of the promise que un día vamos that one a day estar con we're Él por going una to be with Him eternidad. for eternity. Gloria a Dios, Glory aleluya. to God, hallelujah. Esa es la esperanza de That todo is the hope cristiano of y every debemos de Christian, tenerla and we should frente de have nosotros. this in front of us. Que pase lo que pase en That esta come vida, what may in this life, whatever es happens, pasajero it's temporary porque nos espera because algo mejor. something better awaits us. Número 5, Number 5, un Señor Jesucristo. one Lord Jesus Christ. En el corazón de la experiencia In the cristiana heart y of the Christian fe experience está and faith Cristo.
is Christ. el cual es un Señor. Todo is one cristiano Lord. debe tener a Every Cristo como el Christian should have objeto Christ de as the unidad. No object debe of unity. haber There disensión shouldn't be entre any el pueblo de dissension Dios. amongst the people of God. 1 Pedro 1 2:9. Peter 2:9. Pero vosotros But sois ye linaje are escogido, a chosen una generation, nueva raza a new race, escogida, chosen, compuesta de made todos up quienes hayan of all aceptado a those Cristo. who have accepted Real Christ. sacerdocio, Royal Cristo es el priesthood, Rey Christ is the King, y el sumo and He sacerdote. is the High Priest. Porque estamos en Él, Because también somos since we are reyes y in Him, we sacerdotes. are also kings and Apocalipsis priests. 1:6, Revelation una 1:6. nación santa, A holy nation una multitud de personas de la multitude of misma people of naturaleza. the same nature. Aleluya. Hallelujah. Pueblo adquirido, todos Peculiar santos, people, posesión all único de Dios, justo we are como si unique aquel santo and righteous, fuera el único as if ser this humano que saint existe. were the only human ¿Para in qué? existence. What ¿Para qué for? para qué nos Why escogió Dios, did hermano? God choose us? Para que So anunciéis that las you may announce virtudes the de aquel virtues of He de aquel quien os ha llamado de called las you tinieblas a out la of luz darkness admirable. to His wonderful light. Él nos salvó He en saved virtud us de lo que Él in hizo en la virtue of cruz, what He did on por the lo cross. cual Therefore, deberíamos alabar we should siempre. always praise. Salmo 133 Psalm del 1 al 3 133, dice, 1 to mira 3. cuán bueno y cuán grande So see how agradable good and great and es que pleasing habiten los it hermanos is for the juntos brethren en to live together armonía. in harmony. Hay dos tipos de There armonía, are two types of la harmony. creada por el hombre, That which is created by lo que man, él solo puede what ser, he alone can do, o la que solo puede ser dada por Dios, que siempre or the tendrá one a that Cristo is y la given cruz by como God, su fundamento. that always has Christ on Es the cross como el as its buen foundation. óleo sobre la cabeza, It's like the el good cual desciende oil sobre la over, barba, la barba de Aarón, which descends que on the baja beard hasta of el Aaron, borde which de goes sus down to the vestiduras, border, to the como hem el of his rocío de clothing, Hermón, que as a dew desciende of sobre los sun montes de Sión, of Zion, porque which allí descends on the mandó Mount el Zion, Señor because la there is where the bendición, Lord la sent the vida blessing, para siempre. life Fíjate bien, forever. en la armonía, The harmony, allí mandó el Señor there is where the bendición. Lord sent the blessing. Si queremos ser If we want bendecidos, to be tenemos que blessed, vivir we have to en live armonía. in harmony. ¿Para cuándo? Para siempre. Until when? Forever. La fe puede Faith cantar en el día can penoso. even sing Todo on its está heaviest bien. day that everything is okay. Probablemente este salmo fue This psalm cantado was por probably Ezequías en sung el pueblo de by Jerusalén Hezekiah and the en people su of día Jerusalem on their de day desunión of y angustia. disunion and anguish. La unidad, Unity predijo en esta profecía, será la predicted in creación this del prophecy Espíritu Santo. was Y sin the embargo no puede production was from efectuarse the Holy Spirit hasta la venida and del couldn't Señor. be La made falta de realized armonía until the coming es of debido a la Jesus. falta de fidelidad a la Biblia. Lack of La harmony is fidelidad a la Biblia lack of manda faithfulness to the Bible. la bendición del Señor faithfulness to en the el Bible corazón brings de the una blessings of the Lord to a experiencia heart y fe. Está of Cristo, an el cual experience es that un Christ Señor, is in, who is one Lord, una fe. one faith, Lo que Él hizo en la what He cruz, did on the cross, el contenido original the de fe, original content of faith era el compromiso común que was the todo common creyente tenía commitment a that un every Señor. Christian had to one Lord. La idea de The fe idea como of personal faith confianza as y personal compromiso, es decir, Cristo Jesús trust and es commitment. el que Jesus une a la Christ is the iglesia, one who unites the church. es el que He is the sacrificó su one who vida por sacrificed nosotros, His life for us. y todo creyente que And every cree en believer who Jesús believes in Jesus es parte de is a nosotros part cuando of de veras us creen when en Jesús. when Mucha they gente really dice, believe yo in creo en Jesus. A lot of Jesús, people say, I believe pero no in les Jesus, sirven. but they don't serve Him. Ahí no está incluido ellos, They're no not están included in incluidos that. ahí. They're not included there. Pero el que cree en But the one Jesús who y le believes in sirve o ha Jesus and entregado serves su Him, vida a or Él, has given his life to Him, eso nos une that como un grupo. joins us. It unites us as a group. No importa el nombre It que doesn't lleves, matter the name you may have.
Si crees en Jesús y you le believe in sirves y Jesus estás and you entregado a serve Él, him and you've given your life entonces to him, somos hermanos then we're en brothers Cristo. in Christ. Gradualmente se extendió Really, this a was fe como extended un cuerpo to faith de verdades as a las one cuales body el cristianismo se to apagó, which Christianity se apegó. uh, Número 7, un was bautismo. apart. Number 7, Verso one 5 baptism. dice, Verse vuestra 5 salvación, says, refiriéndose a los your creyentes salvation bautizados en referring to the Cristo, believers que baptized se in Christ. efectuó en la cruz, no tiene This nada was que made ver con el effectual on the bautismo cross. en It has agua. nothing to do with baptism in water. Romanos 6:3. Romans 6:3. ¿O no sabéis que todos los que And know somos ye not that all bautizados of en us who are Cristo baptized Jesús in Christ claramente dice Jesus que este bautismo es en Cristo say that y this no is en in agua? Christ and not in Somos water? bautizados en su We were muerte. baptized into his Cuando death. Cristo murió en la When cruz, Christ died on the en la cross, mente de Dios in morimos God's con mind Él. we died with En him. otras palabras, In Él other se words, hizo nuestro he sustituto became our y nuestra substitute, identificación and our con Él identification en su muerte with him in his nos death da todos los gives beneficios us all the por los benefits cuales Él murió. that he died for. La idea es que The Él hizo idea todo is esto that he para did all nosotros. this for us. El bautismo nos señala Baptism el principio de la vida shows cristiana, us the beginning of aunque the hay Christian life. mucho desacuerdo Though en la there's a lot forma of y contenido disagreement del in the form bautismo, and content of baptism, todo cristiano every participa en Christian ello. El participates verso 8, in it. Verse Pablo 8, todavía está enseñando Paul is lo que still lo que nos une. what brings us Un together. Dios. One God, Verso 6 verse dice, 6, un Dios y one Padre God de and Father todos, of all, de todo cristiano, por all medio de Christian, Cristo y through solo por Christ Él. and only by him. Juan 14:6, John Jesús le dice, yo 14:6, soy el Jesus camino, said, la "I am verdad the y way, la the vida. truth, and the life. Nadie viene al No Padre one si comes no to es the por Father mí. except through me." ¿Se refiere solo a los Does it redimidos? refer only to the redeemed? Dios no es el Padre de los God que is no not the aceptan Father a of Jesús those who como don't su accept Salvador Jesus as their y viven Savior para Él. and live for him. Como Jesús dijo claramente, Jesus su said Padre clearly, his es Father realmente el diablo, o sea, los really incrédulos. En Juan the devil 8:44, for the esta es la disbelievers. parte central de la This is the main lista. part of the list. Unidad, Unity, un cuerpo, one body, un espíritu, one spirit, una esperanza, one hope, un Señor, one Lord, una fe, one faith, un bautismo one baptism, y un Dios. and one God. Hoy puedes cambiar de padre Today, you si el can diablo change es tu fathers. padre, If the devil entrega is your tu vida a father, Jesús give your life to y Jesus, Dios será tu Padre and God will be your por Father la for eternidad. eternity. Es decir, Pablo That nos means da Paul lo que gives us necesitamos what we para need vivir en unidad, to live in unity, y en unidad es donde el and in Señor unity está, is where the Lord es donde is. el Espíritu Santo se That's where the mueve, Holy Spirit y la moves. unidad la necesitamos mucho en la We iglesia, really hermanos. need unity in the Necesitamos church. ser We unidos need to be united, para sostenernos unos a be- otros, to hold orando each other up, unos por praying otros, for each other, buscando siempre cómo always servirnos looking for unos a how los to otros, serve each other, porque esto agrada al because this Señor. pleases the Lord. Y el Señor And the nos ha Lord salvado para que has nosotros saved us so primeramente that we, vivamos first of en all, unidad en la can iglesia live in y unity luego of the church, salga and esa then unidad para afuera, para take que that la unity gente lo use outside so como, that people can como un use it ejemplo as de an lo que es example ser un of what it cristiano, is to be a Christian. que no somos igual, That we're not the same, no porque somos mejores, not pero because porque we're conocemos better, al mejor. because Porque we know Él who the vive en best is, nosotros. because He lives in Y us. cuando Cristo vive en una persona, And when Christ hay lives un in a cambio en person, esa persona. there's a change in that person. No puedes You No can't puedes tener a Cristo have Christ y seguir siendo lo and que eras continue antes. being what you used to be. Esa es una mentira del That's a diablo, lie from the devil, porque Cristo because Christ te hace una persona nueva. makes you a new person. Las cosas viejas The pasaron, old things todas have passed, son hechas and all nuevas. things are made new. Aleluya, camina en lo Hallelujah. nuevo. Walk in the new. Para eso te salvó el That's Señor, why a the ti, a Lord mí saved nos you salvó, and me. He saved para us que nosotros so seamos that we ejemplo can para be an otros example que no for le others conocen. who don't know Him.
y muchos vengan a los pies de And Cristo many come to por the feet nuestro of Jesus testimonio. because of our testimony. Aleluya. Hallelujah. Vamos a orar, Let's Padre.